Entrevistas en Tecla Noticias. Las opiniones que se emitan en este espacio son de entera responsabilidad de las personas que la pronuncian y no representan la línea editorial de esta emisora. Tecla Noticias. Muy bien, amigos, y así es como habíamos anunciado. Hoy vamos a conversar en este caso, vamos a conversar con el máster Jorge Jaramillo, especialista en economía energética y también es analista político. Eh, Hoy vamos a conversar también sobre una decisión que ha generado debate en el país, el subsidio eléctrico que está dispuesto por el presidente Daniel Noboa, y también acerca de los problemas que ha tenido que enfrentar como herencia, dicho sea de paso, el gobierno actual. ¿Realmente estos datos son sostenibles, este subsidio? Todos esos detalles vamos a conversar con el máster. Gracias por acompañarnos, máster. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Así es. Bueno, vamos a comenzar analizando este tema. ¿Cómo interpreta usted la decisión del gobierno de mantener o ampliar el subsidio eléctrico en nuestro país? Eh, Todo lo que sea alivio a la ciudadanía siempre será bienvenido. Sabemos lo que está pasando, sobre todo en Ujú. la costa ecuatoriana, donde hay una ola de calor bastante pronunciada. Quizás en estos últimos días en algo se siente alivio, luego el INAMI nos vuelve a alertar de, por lo menos en la ciudad de Guayaquil, de sensación térmica cercana a los 40 grados, y eso nos invita o nos obliga a usar equipos de aire acondicionados que han incrementado nuestras planillas eléctricas y existe una gran queja ciudadana sumado a problemas de desconexiones y demás por la sobrecarga. Así que en esta situación el gobierno ha querido dar un alivio. 180 kilovatios hora, que representa aproximadamente a 15 a 20 dólares, dependiendo de en qué franja usted esté ubicado, que serán reducidos en la plantilla. ¿Será bien visto por la ciudadanía? Considero que la ciudadanía siempre va a haber bien algún alivio que se tenga. Claro está, viene la otra lista. Hay que pensar a mediano y largo plazo cómo se financia esto, porque al final es un subsidio, ¿no? Claro, evidentemente, alguien tiene que pagarlo, de algún lado se tiene que salir ese dinero. Y hablando de este subsidio y hablando del beneficio que usted hacía mención, Máster, ¿esto realmente está enfocado, o al menos como lo ha dispuesto el gobierno nacional, con los mecanismos, realmente abarca el beneficio para el fin que fue creado, es decir, para los sectores vulnerables, o de pronto puede ocurrir que si no se toman correctivos en medio de esta disposición, salgan beneficiados o favorecidos también grandes consumidores? Bueno, en realidad la decisión va hacia todos, ¿no? Cualquier ciudadano va a tener una disminución de 180 kilovatios hora. Es decir, sí puede haber extractos medios, medios altos, que van a tener esa reducción en kilovatios hora porque por lo menos de los anuncios que se han hecho y de las separaciones o manejo de los sistemas internos que tengas en él, no existe todavía esa diferenciación. Todo usuario va a tener ese pequeño ahorro. Claro está que las familias de menos recursos, que no tienen grandes consumos energéticos, será una satisfacción mayor. Ujú. Cambio, una persona que, sé yo, pague 500, 600 dólares de energía eléctrica, ahorrarse esos 20, 25 dólares, dependiendo de la tarifa que esté, quizás no sea tan significativo, pero sí considero que ese ahorro a la clase media sí lo puede ayudar de alguna forma para tener algo de alivio en estos momentos. Sin embargo, igual las tarifas se van a incrementar si no tenemos un correcto manejo de la energía eléctrica en nuestros hogares, ¿no? Así es. Y bueno, ya que hablamos de esto de los beneficios, y también hay que hablar de los medios para hacerlo, es decir, desde el punto de vista económico. El Estado ecuatoriano actualmente considera que tiene la capacidad para sostener este tipo de subsidios, porque recordemos que una de las cosas que ha hecho el gobierno es tomar decisiones que a lo mejor no son del todo, que denominan populistas, como se creería para otros, decir, vamos a mantener el subsidio de la gasolina, vamos a mantener el subsidio del diésel, y todo el mundo aplaude. Pero él tomó decisiones serias que eran necesarias para el país de eliminar, porque de alguna forma afectaba a las finanzas del país. Entonces, así como ha eliminado subsidios, al crear este subsidio que no es permanente, es temporal, pero de alguna forma también es un gasto.
¿Hay el dinero para su perspectiva para enfrentar esta decisión, Máster? Bueno, en este país nunca hay dinero suficiente, ¿no? Dinero suficiente. Recuerde que tenemos un déficit fiscal, que es déficit fiscal para la ciudadanía, es que al finalizar el año, los ingresos del país menos los egresos, usted por lo menos debería salir tabla, pero no así, no es así. Ecuador sale en contra ya mismo por 17 años. Entonces, no, nunca hay plata suficiente. Siempre nos tocará seguir prestando y todo hasta que hagamos un ajuste. Y si se han eliminado subsidios fuertes, bueno, se lo ha disminuido, porque el subsidio al diésel no está eliminado del todo, sigue existiendo, pero se lo ha disminuido, y esto ha generado ahorros cercanos a los 800 millones de dólares al año. Se habla de que este subsidio de la energía eléctrica podría estar bordeando los 30 millones de dólares. Es decir, no es tan grande como el que sí teníamos para los combustibles. Claro está, el gobierno deberá buscar cómo financiarlo, porque llegará un momento a fin de año que las cuentas no van a dar. Por ahora habrá cómo hacerlo. En ese sentido, ya el sector eléctrico tendrá que pensar ir más allá, seguir sincerando tarifas eléctricas, por ejemplo, el sector industrial y el sector comercial deberían comenzar a pagar una tarifa un poco más realista. Quizás de esa forma se podrá compensar esto que por ahora era necesario ante la situación de calor que teníamos que tenemos en la costa ecuatoriana, tener ese pequeño alivio, pero sí esperemos que el gobierno nacional y el sector eléctrico tengan como convenarlo, porque ese ingreso de la tarifa eléctrica es el que se supone las empresas eléctricas reinvierten en repotenciaciones, en arreglos al sistema eléctrico y todo lo demás. Claro está, siempre que lo hagan bien, ya sabemos que hay por ahí fantasmas de corrupción en ciertos lugares, pero ese ingreso es necesario, entonces el gobierno tiene que pensar también en cómo lo va a compensar luego, y hemos dado unas ideas, ¿no? Que podría ser sincerar ciertas tarifas eléctricas a ciertos sectores, ¿no? Claro, efectivamente. Máster, continúe por favor con nosotros unos minutos más porque tenemos una excelente recomendación también que compartir con nuestros oyentes y estaremos regresando con esta importante entrevista, sobre todo en el enfoque de la crisis energética del país, las soluciones. Y atención amigos a esta importante recomendación. Este es tu banco, cada día crece más. Y ahora somos mucho más. Este es tu banco, cada día crece más. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. Banco del Pacífico apoya a quienes mueven el país, a quienes invierten, producen y hacen que cada día avance. Te acompaña en cada etapa con soluciones claras y respaldo financiero para llegar más lejos, porque cuando tu negocio crece, crece el Ecuador. Creemos en tu esfuerzo y en lo que construyes todos los días. Banco del Pacífico, tu banco. Tecla Noticias. Así es amigos, esto es Tecla Noticias y estamos en un amplio diálogo a esta hora de la mañana con el máster Jorge Jaramillo, especialista en economía energética y también es analista político. Estamos hablando ahora ya de la crisis energética que ha tenido que atravesar el país y que ha sido parte de esa herencia de algunas cosas negativas de gobiernos pasados. Máster, Ecuador vivió en su momento meses complicados con apagones y racionamientos. Para su perspectiva, ¿cuáles fueron las verdaderas causas de esta crisis energética? Y le pregunto también esto porque hace poco, cuando hubo la intervención en CNEL, en CELEC, y etcétera, todo afín al tema eléctrico, se pudo determinar que además de que exista actos de corrupción, de gente que se robaba el dinero, que modificaba los valores de las planillas, también se dio a conocer de que estos apagones en algunos de los casos pudo haber sido intencional y no correspondería a una medida de una crisis como tal, máster. Bueno, vamos por partes. ¿Cuáles son las causas? Un olvido del sector energético de cerca de 10 años y corrupción enquistada en ese tiempo. Si bien es cierto, por estos días se ha hecho viral unos pequeños procesos, y yo lo considero pequeño porque se habla de robos de 20 millones al año, que es mucho dinero, pero si nos ponemos a dar cuenta o a comparar con otros desfalcos, refinerías y todo lo más, que son miles de millones, o sea, hay desfalco mayor. Pero es un olvido como tal del sector eléctrico durante 10 años en el pasado. Recuerde que la corrupción estuvo tan enquistada que hay un gerente de CENEL, en la época de Guillermo Lazo, que está sentenciado que el señor Icaza fue gerente de CENEL. Es decir, lo que usted ve hoy de estos operativos en CENEL, de tema de facturación,
no es algo nuevo, es algo que ha venido desde años, muchos años hacia atrás, un menosprecio al sector eléctrico y todo lo demás. Entonces, esas son las causas. ¿Qué ha intentado hacer este gobierno? Bueno, al inicio ha tenido ese bendito problema con el sector, con el señor Progen, con la empresa Progen, y que deberá tener sus respectivas sanciones, ¿no? Hoy vemos una fiscalía investigando, vemos demandas en Estados Unidos, entonces eso nos hace ver que por lo menos se está buscando que hayan culpables y de alguna otra forma a ver si podemos recuperar algo de del dinero del pueblo ecuatoriano. Entonces, ese olvido de años, de casi una década, es lo que nos ha traído hasta ahora. El tema de la corrupción es parte de eso porque no ha habido dinero suficiente para invertir y el poco que había se iba por otros lados. Ahora, el tema de que hayan apagones causados por sabotaje sí lo veo un poco más complicado porque el sistema nacional interconectado está supervisado de muchas formas. Recuerde que no solamente son las distribuidoras, tiene SELEC, que es la de generación, tiene el SENACE, que hace el monitoreo. No podemos decir que en uno u otro punto quizás haya habido un tema de un corte quizás intencional, pero lo veo muy poco probable porque a nivel técnico el sistema eléctrico sí ha estado supervisado. ¿Dónde estaría el tema? Es que habían habido cortes por falta de previsión, por no haber invertido en su momento, por falta de mantenimiento en ciertos sistemas y la no repotenciación de los mismos que tiene que ver también con el no tener dinero y parte de eso por la corrupción que se haya enquistado dentro de las empresas eléctricas. Y actualmente los ecuatorianos nos preguntamos primero, ¿qué tan dependiente está el Ecuador de las famosas hidroeléctricas y qué alternativas reales? Pero aterrizándolas en nuestra realidad, hablando de presupuesto para poder ejecutarla, hablando del tiempo para poder ejecutarla y hablando de la capacidad o capacitación y recurso humano para poder manejarla en una solución alternativa que no sean las hidroeléctricas, porque ahora podemos hablar de energía nuclear, fotovoltaica, energía no sé, del viento, eólica, como le llaman, pero son puras palabras. Pero realmente aterrizando esa realidad en el Ecuador, ¿qué alternativas reales le queda a nuestro país para buscar que no seamos dependientes ni del clima ni de las hidroeléctricas como tal? A ver, nosotros somos dependientes de las hidroeléctricas y seguiremos siendo dependientes hasta que no haya un plan de mediano y largo plazo. Y ese plan de mediano y largo plazo depende de miles de millones de dólares. Yo quisiera separar esto como ciudadanía puntual, el ciudadano, el dueño del comercio y el país como tal. Si el ciudadano quiere dejar de depender de hidroeléctricas y otros sistemas, hay alternativas, pero que dependen de inversiones, ¿no? Ya usted ve que se están masificando en la clase media alta, los que puedan pagar, incluso hay planes de financiamiento para esto, el tema de sistemas solares, baterías y demás, que nos permitirían estar aislados de la red. Y no son sistemas, no son un gasto, son una inversión, porque cuando usted tenga un sistema solar en su hogar, usted que pagaba $100 al mes de planilla eléctrica, señor de clase media, $1,200 al año, usted ese dinero se lo puede ahorrar en invertir en un sistema de energía solar con baterías y poco a poco comenzar a dejar de depender del sistema nacional. Lo mismo a la industria, lo mismo al comercio. Se considera que la ciudadanía, tal cual se hace en países del primer mundo, usted ve noticias de Australia, donde existen zonas inmensas ya con sistemas aislados de energía. Entonces, como ciudadanos, sí es importante comenzar a buscar soluciones alternativas, los que tengan la forma de financiar, ¿no? $3,000, $5,000 y más, que es dinero, pero que insisto, que usted lo va a ver recompensado en los ahorros energéticos. Ahora bien, como a nivel país, debemos seguir generando energía eléctrica para las nuevas industrias que vengan, para los hogares que no quieran conectarse a redes con energía solar independiente, que considero que poco a poco muchos lo harán. En ese sentido, lo único que nos puede garantizar energía no dependiente de la naturaleza son las termoeléctricas. Cuando hablo de termoeléctricas, hablo de los generadores tipo los que quiso traer Progen o centrales nucleares, porque uno pensar a largo plazo, que es otro tipo de energía termoeléctrica, es decir, con el calor, impulsar vapor para que giren turbinas y se genere energía eléctrica. El problema es que esas inversiones son millonarias, o sea, un sistema, nosotros estamos cerca de 1.500 megavatios en firme, es decir, 1.500 megavatios de energía térmica serían lo ideal que necesita este país, que hablamos de inversiones de cerca de $2,000 millones, más el combustible que van a necesitar estas hidroeléctricas por año. Entonces las inversiones son cerca de 5,000 o hasta 10,000 millones de dólares.
Es ahí donde si el Estado, que hemos hablado, es deficitario, no tiene ni siquiera para los gastos básicos, tiene que entrar un tercer actor. Y ese tercer actor es la empresa privada. Es por eso que el país, la asamblea y los órganos deben trabajar en seguir reformulando leyes para que el empresario que quiere invertir pueda generar energía eléctrica de la forma térmica y negociarla directamente con el sector empresarial, por ejemplo. Entonces, más allá de trabajar físicamente en nuevas fuentes de generación, que es necesaria, pero hay que ser realista. El país no tiene plata. Hay que seguir trabajando en la reformulación de leyes y garantías para los inversionistas para que este país tenga un sistema mixto como nuestros vecinos. Es decir, dejar de ser 99% público para tener un sistema mixto donde el público y el privado trabajen en armonía. Ese es el camino, pero nos demoraremos mínimo unos 3 años. ¿Y qué puede implicar, Máster, que esta decisión con respecto al tema de leyes, que es lo que se tiene a la mano? La plata no la tenemos a la mano y muy difícil la tendremos en gran ventaja en unos años. Pero ¿qué tan viable puede ser modificar esas leyes para que el inversor privado venga y haga su trabajo acá en nuestro territorio nacional, como lo hacen en Colombia, por ejemplo, y se cumple esa realidad? Me refiero a las limitaciones o a las trabas que pueda recibir desde la Asamblea Nacional, desde la oposición, desde los que no quieren que estas cosas cambien en el país. Bueno, recordemos que ya hay una nueva ley de energía eléctrica entregada por el secretario de Energía. No tuvo mayores observaciones y pasó. Esperemos que en su aplicación ya no haya más demandas por inconstitucionalidad o algo así. La Corte Constitucional quiera atarlo. Recordemos que la Corte Constitucional eliminó la participación privada por interés público, que eso era lo que iba a permitir que los privados por ahí, por esa ventana, puedan entrar al sistema eléctrico. Hay reformulaciones, creo que ya se están dando varias reformulaciones a favor de que el sector privado ingrese. El gran problema es, ¿el sector privado tendrá la confianza de ingresar? Yo le pongo aquí a la ciudadanía, si usted tuviera recursos y no le ponga los millones de dólares, $30,000, ¿usted invertiría con el Estado sabiendo que el Estado luego es el que le tiene que pagar su retorno? Entonces, ahí vienen las dudas, ¿no? Entonces, más allá de que hay una ley que considero que ya se están ejecutando, en buena hora este gobierno ha intentado ampliar para que el sector privado pueda trabajar en el sector eléctrico, viene la confianza que se pueda generar. Y ahí tendrán que haber flexibilizaciones en el sentido de crear fideicomisos, crear garantías, para que, o poder aperturarnos a la negociación directa entre empresario y el empresario de generación de energía y el empresario que necesita la energía. Y en ese camino todavía se está trabajando para seguir puliendo las leyes, porque recordemos que la Constitución dice que la energía eléctrica es 100% estatal. Entonces, sí hubiera sido bueno poder cambiar ese artículo de la Constitución. Es largo hacerlo, pero esperemos que poco a poco el empresariado, con las leyes actuales, comience a ingresar en este sistema eléctrico mixto que necesitamos en el país. Pero, como le dije, esto no es a corto plazo. Necesitaremos bajito un par de años para ver ya resultados. Bueno, y ya en la parte final, Máster, con respecto a la ciudadanía, mientras estos grandes problemas que tiene el gobierno nacional que enfrentar en el tema legal, en el tema de reformas, en el tema económico y seguir solucionando problemas del pasado, ¿qué le queda a los ecuatorianos? Porque se dice, debemos apagar las luces, debemos desconectar los cargadores que no se están utilizando, debemos usar el aire acondicionado no en 18 ni en 16, sino en 23, en 25. Todas estas medidas realmente ayudan, alivian un poco el sistema eléctrico nacional, o usted cree que eso no es una solución del todo viable o que realmente sea de mayor relevancia en el alivio energético? Se me cortó un poquito la pregunta, no sé si me puede repetir la primera parte. Ya le decía, bueno, generalizando ya lo que decía era de que si estas recomendaciones que se daban de a lo mejor apagar las luces, desconectar los cargadores que no se utilizan, poner el aire acondicionado en 25, ya no en 16 ni en 18, lo que depende del aire acondicionado, realmente solucionan o alivian un poco el sistema eléctrico nacional, o no es una medida que tenga mayor impacto.
Siempre es todo kilovatio que podamos ahorrarle al sistema eléctrico. Cuando hablo de un kilovatio, para que la gente tenga referencia, es prender un aire acondicionado o prender nuestro televisor durante unas 5 horas, ya equivale a un kilovatio. Cualquier ahorro que le podamos dar a la ciudadanía, al país, siempre será positivo. Si lo hacemos uno solo como hogar, obviamente quizás no sumemos mucho, pero somos millones de hogares. Entonces, si podemos sumarnos a esa línea, sería beneficioso. Pero también el Estado debe ayudar, ¿no? Por ejemplo, debería quitarse ciertos impuestos, pensar en quitarle el IVA a equipos de alta eficiencia energética o hacerle un IVA diferenciado. ¿Para qué? Para que cuando usted compre el aire acondicionado, no, no es lo mismo comprar uno normal que un inverter. La reducción energética del inverter es cerca del 30% por su eficiencia interna, pero obviamente inicialmente es una inversión un poco mayor. Entonces, en ese sentido, el país, el Estado también debe ayudarnos a tratar de ya de separar y darle ciertos beneficios a los sistemas de mayor eficiencia, como hicieron, por ejemplo, con los paneles solares, baterías inversores que hoy no pagan IVA. Y eso ha ayudado a que el negocio del sistema fotovoltaico comience a moverse. La ciudadanía que ayude y que el Estado complemente. Ese será el camino también para seguir sumando, por otro lado, algo de alivio energético al país, que es mediante la eficiencia energética, el ahorro de todos. Muy bien, Máster, gracias por acompañarnos y por despejar algunas dudas sobre el tema energético en el país. Su mensaje en la Gracias. parte final. Sí, como país tenemos que estar alertas. Lo que nos pasó durante 10 años de olvido energético es que muchos no le paramos bola, por decirlo coloquialmente, al tema de la electricidad. CENEL, hoy todo el mundo habla de CENEL, pero en la época del presidente Lenín Moreno hubieron 25 gerentes en pocos años. Entonces nos damos cuenta que el sector eléctrico ha estado descuidado. Hoy ya no podemos ver hacia otro lado, tenemos que estar pendientes de las autoridades que trabajen de forma eficiente, que trabajen de forma honesta, sin corrupción alguna, porque solo eso nos garantizará el desarrollo. La economía, el desarrollo y la energía eléctrica van de las manos. Para que todo vaya bien, probo, honesto, necesitamos una ciudadanía atenta para exigir soluciones a cualquier gobierno que tengamos. Atentos con eso y muchas gracias por su invitación. Muchas gracias a usted, Máster, gracias por acompañarnos. Son las 8 de la mañana con 30 minutos y bueno, estamos cerrando ya este bloque de entrevistas. Al regresar de la pausa estaremos con más de Tecla Noticias, amigos. Y eso sí, antes de irnos con los comerciales, también tenemos para ustedes una excelente recomendación que compartir a esta hora. Este es tu Banco.